En cuanto a mi parte de la charla, mis compañeros ya profundizaron lo que es el tema de que es un código. Y como siguiente punto sería tener en cuenta los conceptos básicos, tener en cuenta antes de ver lo que es el código bloque y los códigos no singulares. Entonces, ahorita mismo nosotros nos estamos encontrando en este apartado, lo que es la codificación de la fuente, que se encuentra entre la fuente y el codificador de canal. ¿Qué nos permite esto? El codificador de fuente nos permite convertir la representación de la fuente a la representación del canal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un correo, nos envía un correo, o un mensaje, o cualquier tipo de información. Por ejemplo, si vamos a enviar un correo que está compuesto por caracteres, nosotros no enviamos esa información así directamente, sino que esa información lo que se hace es convertirla a lo que es un código que nos va a permitir transmitir esa información de forma eficiente. Además de eso, nos va a permitir también que sea seguro. O sea, por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, nos puede permitir agregarle una capa de seguridad o un cifrado de la información, de tal forma de que si una persona intercepta esa información, al enviarse, pasar desde el usuario que lo envía hacia quien lo recibe, esta persona no puede acceder a la información que se envió. También es importante tener en cuenta los siguientes conceptos, que se refiere, por ejemplo, a lo que es ¿qué es S? ¿Qué se refiere con S? Nos estamos refiriendo al conjunto de los símbolos del alfabeto fuente. En cuanto a la X, nos vamos a referir al conjunto de los símbolos del alfabeto código o a las palabras código. Entonces, en cuanto al proceso de codificar, nos estaremos refiriendo, de forma resumida, a cómo se representa lo que es los símbolos del alfabeto fuente a lo que es los símbolos del alfabeto código. De forma resumida, lo marco en rojo, para un símbolo del alfabeto fuente, este se va a pasar a una función que se va a codificar bajo ciertas reglas ese símbolo de fuente y nos va a devolver o nos va a representar, va a devolver lo que sería la representación en el alfabeto código. En este caso, por ejemplo, asigné lo que es el S1 y su representación sería 01010. Y en cuanto a codificar, nos estaremos refiriendo al proceso inverso, que dado un símbolo del alfabeto código, este se va a pasar a una función que lo va a decodificar y nos va a dar su representación en el símbolo fuente. Ok, en cuanto al código bloque, para que se entienda mejor el concepto, lo haré mediante unos ejemplos. Por ejemplo, si queremos transmitir el siguiente mensaje, por ejemplo, hello, el código bloque lo que hace es, para un mensaje que se quiere enviar, lo divide en bloques de código de longitud fija. Por ejemplo, para este caso sería de longitud fija, bloques de longitud 1. O sea, todos tienen la misma secuencia. Símbolo de longitud 1, este sería un ejemplo. Y para el caso 2, por ejemplo, si queremos enviar el siguiente mensaje a BCDF, divide el mensaje en código de longitud fija. En este caso sería un bloque de longitud 3. Entonces, en cuanto al mensaje que queremos enviar, que sería hello, este lo que hace es que los símbolos de la fuente deben de ser igual de la misma longitud que los símbolos que se divide el bloque. O sea, 1, por ejemplo, hello. Cada uno tiene longitud 1. Entonces, los símbolos de la fuente deben tener la misma longitud. En este caso vemos que para la tabla 1, este tiene dos símbolos. Por ejemplo, no cumple con la condición. Aunque los demás sí cumple, que tienen 1, este no cumple, por ende, ese ya no sería un código bloque. Mientras que el siguiente, si vemos los símbolos de la fuente, todos tienen longitud 1. Y lo otro es que se le asigna una palabra código a cada símbolo de la fuente. Un código fijo. Puede suceder de que a un símbolo de la fuente se le asignen dos palabras código. Entonces, por ejemplo, si tenemos el siguiente mensaje y queremos codificarlo en la tabla número 1, sería sencillo, simplemente. Por ejemplo, a H se le tiene asignado lo que es 00. Por ende, la H se le asigna, para que se entienda mejor lo hice de esta forma separado, pero no quiere decir que sea así. O sea, así que con eso, con los paréntesis. Entonces la H va a corresponder el 00, la E el 01, la L, como se puede observar en la tabla, sería 10.
como es 2 veces, sería 10. Luego la O, 11. Y para este mensaje, simplemente se codificaría de esta manera. Se puede observar como lo marqué aquí. Y esa sería simplemente la codificación o el código bloque. En cuanto a los ejemplos sobre el código bloque, mi compañera le habló sobre lo que son objetivos, el usos y aplicaciones que, como sabemos, se utilizan para que, por ejemplo, si se envía una información y esa información no sabemos si llegó bien, no sabemos qué es, no sabemos si se llegó bien. Entonces, estos códigos, estos códigos, por ejemplo, sería el código Hamming y el código Resalmon, lo que se utilizan es para que si llega con algún error, por alguna razón, esto lo puedan detectar, lo puedan corregir. Estos serían 2 ejemplos. También hay otros códigos. Entonces, por ejemplo, una diferencia de estos dos, por ejemplo, el código Hamming trabaja lo que es la corrección para bits individuales en un bloque de código, mientras que el código Resalmon trabaja con bloques. Entonces, por ejemplo, si se transmite, por ejemplo, un bloque de código con el código Hamming, él puede corregir un bit que haya ocurrido mal, mientras que el código Resalmon puede corregir varios bits que hayan ocurrido algún error. Puede corregir. Otra diferencia sería que, por ejemplo, los códigos Hamming trabajan con códigos de longitud fija, mientras que los códigos de Resalmon trabajan con códigos de longitud variable. Otra diferencia es que, por ejemplo, los códigos Hamming es más sencillo, no es tan complejo, y el costo computacional es menor, mientras que el código Resalmon es más complejo y es más costoso. Ahora, le voy a explicar un ejemplo que con la aplicación de lo que sería el código Hamming, que en cuanto a la idea del algoritmo, como lo mencioné, el código Hamming lo que hace es agrega bits de redundancia a los bits de información. Por ejemplo, si se va a enviar, por ejemplo, un correo, entonces se va a enviar un bloque de código. Entonces, ese bloque, si se transmite así tal cual y en el camino ocurre algún error, no habría forma de recuperar la información. Entonces, estos códigos de algoritmo se encargan de que agrega bits de redundancia a los bits de información original que se quieren transmitir, para que si alguno o en el camino aleatoriamente se haya intercambiado o se haya cambiado, lo pueda detectar y lo pueda corregir. Entonces, estos bits de redundancia que se agregan se les suelen llamar bits de redundancia. Se les suele llamar bits de redundancia. Eso lo explicaré. Ya le expliqué. En cuanto a la implementación, este algoritmo se implementa con una matriz, pero para efectos prácticos y para que se pueda entender, lo voy a explicar mediante unas tablas. Voy a explicar mediante tablas. En cuanto a la nomenclatura, como se puede ver aquí en el título, dice el código Hamming 7,4. ¿Qué hace referencia a eso? Bueno, el 7 sería el más usual, el que más se utiliza, más se suele utilizar el 7,4. Que el 7 hace referencia al número de bits totales del bloque que se va a enviar. Y 4 se hace referencia a los bits de información, de la información original que se quiere enviar. Entonces, la resta de ellos 2, o sea, 7 menos 4 sean 3, esos 3 bits son los bits de redundancia que se agregan al código y que son los que se van a encargar de detectar y corregir, nos va a ayudar para detectar y corregir si algún bit llegó con algún error. En cuanto a los bits de paridad, como mencioné, son los que es el que utiliza este código, y como podemos ver aquí, es el bit de paridad par. La idea es bastante sencilla, simple y sencillamente lo que se encarga es de que asegurar de que la cantidad de 1 sea par. Ya, eso es todo. Por ejemplo, para el primer código no vemos ningún 1, por ende el bit de paridad que le va a agregar sería 0, porque no hay ningún 1, entonces ya sería par. En cuanto al segundo, vemos que ya tiene un 1, es impar. Entonces el bit de paridad lo que se encarga es de que asegurarse de que sea par. Entonces el bit de paridad sería 1, y con eso aseguraríamos que sea par. En cuanto al siguiente, vemos que ya hay 1, por ejemplo, es impar, entonces el bit de paridad es par. En cuanto al siguiente, vemos que ya es par, por ende el bit de paridad aquí es 0. En cuanto al último, ya es par, por ende aquí el bit de paridad sería 0. Como se puede observar en
en la imagen hacia la derecha, aquí hay más ejemplos. También vemos que, por ejemplo, hay paridad impar, que sería lo mismo, pero para que sea impar. O sea, por ejemplo, ya este de aquí, ya es impar, por ende el bit de paridad aquí es 0. Y así. Pero para el efecto, lo que es el código Hamming, se utiliza bit de paridad par. Ahora, en cuanto a lo que es la mecánica del algoritmo, lo puedo observar. Por ejemplo, si queremos enviar una imagen, esa imagen se va, y esa imagen se divide, la dividimos en bloques de 4 bits. Ahí en bloques de 4 bits. O sea, uno de esos bloques podría tener la siguiente secuencia que vemos aquí. 1, 0, 1, 1, que serían los bits de información original. Entonces a esto se le va a aplicar el código Hamming para agregar los bits de redundancia para que se envíen los 7, el bloque de 7. Entonces lo primero es que a esos 4 bits se le van a añadir los 3 bits de redundancia. Entonces lo primero es tener en cuenta lo siguiente. Vamos a trabajar con 7 bits, en donde 4 de ellos va a ser bits de información. Entonces, lo primero, ¿cuál es la ubicación de los bits de paridad? ¿Cómo lo vamos a organizar? Okay. Esto se va a organizar de la siguiente forma. Van a ser los bits, van a ser la posición, que son múltiplos de 2. Son potencia de 2. O sea, por ejemplo, 2 sería la posición 1. El primero sería la posición 1. Luego sería la posición 2. Sería 2 elevado a la 1. Luego sería 2 elevado a la 2. Potencia de 2. A 4. El siguiente es, como solamente hay 7 bits, aquí no se aprecia. Pero si hubiera más, luego sería 8, luego 16, luego 32, así sucesivamente. Los bits de paridad se ubicarían en la potencia de 2. Y el resto serían los bits de información. Entonces, de esta forma sería que organizarían los bits que vamos a. Entonces, esto aquí, los bits de información se van a ubicar en las posiciones de los bits de información. Y los otros los vamos a calcular. Entonces, para calcular lo que son los bits de paridad, lo vamos a organizar de la siguiente forma. Aquí esto se suele hacer en tablas, pero aquí se puede apreciar mucho mejor, para que se vamos organizado. Entonces, por ejemplo, primero, en cuanto a la fila, FP1, que hace referencia, que es que los bits de paridad se van a calcular en base a ciertos bits, determinados bits de datos. No se van a calcular en base a todos los 4 bits originales, sino que cada bit de paridad se va a calcular bajo ciertas posiciones de los bits de información. Entonces, para el primero, lo que se va a hacer es, va comenzando inicialmente con la posición del bit de paridad que se quiere calcular. O sea, por ejemplo, va a ser esta posición, un número 1. Luego de ahí se va a comenzar a contar en secuencia de 1. Sería 1 sí, 1 no, 1 sí, 1 no. Así sucesivamente. Por ejemplo, si se puede observar. Aquí posición 1 y luego la otra se ignora. Luego la siguiente sí y luego la siguiente no. Y así sucesivamente. Entonces, en esas posiciones es donde se va a bajar, por así decirlo, y en base a esas posiciones que se va a determinar el bit de paridad 1. Se va a calcular en base a estos tres, la posición de estos tres. Entonces, como se puede observar aquí, ya esto aquí es par, por ende el bit de paridad aquí va a ser 0. Ahora lo mismo con la segunda fila, solamente que ahora ya no va a ser de 1 en 1, sino de 2 en 2. Comenzando desde la posición que se quiere calcular, aquí va a comenzar la secuencia de 2 en 2. Ahora 2 sí, luego 2 no. Luego esto 2 no, luego esto. Y ahora con esos bits que se están determinando ahí, es a los que se les va a calcular el bit de paridad 2. En este caso sería aquí 1. Aquí ya es un par, y ya con este se completa que sea par. Ahora en cuanto al cuarto bit, el tercer bit que mismo, o sea, desde la posición que se inicie, ahora aquí comienza el conteo, pero ahora va a ser de 4 en 4, y así sucesivamente. O sea, serían 4 sí, luego 4 no, luego 4 sí, y así sucesivamente. Pero como aquí nada más llega hasta 100, me cuenta solamente 3. Esto aquí. Entonces, más estos 3 se le calcula el bit de paridad. Entonces, como vemos aquí es par, entonces por ende aquí es 0. Aquí también se puede apreciar con un diagrama de Venn, que sería otra forma de hacerlo. Y que podemos ver las intersecciones. Y como se es otra forma de apreciarlo visualmente que la verdad es bastante clara.
Bueno, como vemos aquí, como lo había mencionado, aquí ya bit de paridad es 0, pero aquí es par. El otro es impar, por ende el bit de paridad es 1, para que sea par, y así sucesivamente. Y con eso se completa el bloque de código, que es lo que al final se va a enviar, que son los 7 bits que se van a enviar. Entonces, esos 3 bits aquí nos va a ayudar de que si alguno de ellos, por ejemplo este, llega con algo de error, en vez de 0 llega un 1, lo pueda determinar. Lo puede identificar y lo puede corregir. Entonces, resumiendo, tenemos la computadora, tenemos el mensaje que queremos enviar. Ese mensaje se divide en bloques de 4 bits. Esta sería la secuencia aquí. A ese se le aplica el código de Hamming y se le agrega los bits de paridad. Y ya tendremos el bloque de código, que es lo que vamos a enviar a través de internet. Tenemos que tener en cuenta que los bits de paridad no son iguales para todos. Los bits de paridad son diferentes, se calcula en base al mensaje original. Entonces eso es lo que llega y luego que se va a enviar y luego cuando llega a llegar. Oye, aquí cuando llega, eso puede llegar bien o puede llegar no puede llegar bien. Entonces aquí es donde se va a determinar si se llegó correctamente o no se llegó. Va a llegar palabra código, que es lo que va a recibir el receptor. Ahora, adicionalmente, por ejemplo, si quisiéramos buscar los errores al momento de enviar, al momento que se llega la información, o sea, una vez que ya llegó al receptor, aplicamos el algoritmo para detectarlo si llegó con error. Entonces, lo primero es que cuando esa palabra código llega, no sabemos si llegó bien o no llegó bien. Entonces, para eso se aplica el algoritmo para detectarlo. Por ejemplo, esta información de aquí es la que hemos enviado y esta es la que recibe. Entonces vemos que este bit aquí llegó mal. Era un 1 y llegó con 0. Okay, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el mismo procedimiento. Y rellenamos la matriz sin los bits de paridad. Estos bits, los 7 bits, los bits que llegaron, a esos se les calcular los bits de paridad, como vimos en el proceso inicial. A eso se le tienen que volver a calcular. Por ejemplo, vamos a calcular a 1 y al resto. Entonces, ponemos en la tabla. Entonces calculamos el primer bit de paridad, 1. Entonces vemos que es par, prende el bit de paridad 0. Entonces el siguiente vemos que ya es par. Entonces el bit de paridad es 0. Entonces el que le sigue, vemos que es impar, entonces el bit de paridad sería 1. Aquí es donde viene la aplicación, porque vemos que los bits de paridad son diferentes. Y ahí es donde viene el truco de este algoritmo. Porque lo que hace es compara los bits que se enviaron con los que se recibieron, los bits de paridad que se enviaron con los que se recibieron. Vemos que, por ejemplo, aquí los bits de paridad de estos son C, del que se calcularon una son 0, 0 y luego 1. Pero ¿cuáles fueron los que se enviaron? Inicialmente fueron 0, 1, 0. Vemos de que estos dos últimos son diferentes, así como se marca en rojo. Estos dos son diferentes. Esto ya aquí no está diciendo la pista, está diciendo más o menos en dónde está el error. Entonces, la clave es esa. Está diciendo que el bit de paridad está en la intersección de ellos dos. Para que se entienda mejor esto. El diagrama se ve bastante claro. Entonces puedo observar aquí. ¿Cuál es la intersección entre lo que es okay. ¿Cuál es la intersección de lo que es el bit de paridad, la fila del bit de paridad 2, la fila del bit de paridad 4? Si vemos aquí, la intersección es el 0 de aquí. Entonces, este es el bit donde que nos está dando problema. No se puede observar aquí. Y aquí nos está dando la pista. Si estos dos son diferentes, la intersección de ellos dos es
el bit que llegó con error. Si por ejemplo, digamos que el que llega mal es el primer, se detecta calculándolo que es diferente el primer bit y el segundo, ¿cuál sería el bit que llegó mal? La intersección de ellos dos. ¿Cuál sería? En este caso sería el verde de rojo que de aquí, de este. ¿Y cuál es su ubicación? Este aquí, posición 3. Ahora digamos que sería que los 3 bits se marcaran en error, o sea, los 3 bits fueran diferentes. Los 3 bits se marcaron como error. Entonces, ¿cuál sería la ubicación? Bueno, la intersección de los 3. ¿Y cuál es la intersección de los 3? Bueno, 1. ¿Y cuál es la ubicación? Bueno, 7. Otra forma de apreciarlo sería en los puntos en donde los tres convergen. En este caso sería, por ejemplo, el del medio, el área corresponde a esta posición de aquí, estos 3. Esta posición es donde los 3 convergen. Y este nos da la posición donde hubiera ocurrido el error. Entonces, en este caso, como vemos, el error fue en la intersección de rojo y azul. Entonces, ¿en dónde se intersectan? En esta ubicación, donde ambos intersectan. Ahí dirás, bueno, pero también intersectan en esta posición. Sí, pero aquí también está la intersección del verde. Entonces, tenemos que asegurarnos de que solamente se intersecta lo que es en donde nos da error, los bits de paridad que son diferentes. Si por ejemplo nos diera diferente este y este, en donde intersectan solamente ellos dos, bueno, en esta posición. Entonces el cobra error, gracias a este. Ahora, una vez que ya se corrige, podemos quitar los bits de paridad y obtener los datos perfectamente executados, o sea, los datos originales. Entonces, por ejemplo, después de comprobar el resto de los bloques y componer todos los bits de la imagen, podemos ya por fin visualizar la imagen sin ningún problema. O sea, cuando se va a enviar la imagen, se dividen los bloques, se le aplica el algoritmo, luego se le determina si llegó con un error o no, y luego ya después de eso, si se determina que hay un error, se corrige, luego se vuelven a componer los bits, los bloques, formando la imagen, y ya podemos visualizar. En cuanto a los códigos no singulares, igual forma para que se entienda más rápido y más sencillo, ahora mediante un paciente ejemplo. Que códigos no singulares, figura de que son aquellos en los que a cada símbolo de la fuente se le asigna una palabra código diferente, no pueden ser iguales. Por ejemplo, aquí, tanto S3 como S4 tienen la misma palabra código. Esto ya simplemente lo convierte en un código singular. Entonces, la idea es de que para cada palabra de la fuente se le asigne una palabra código diferente. Esto nos garantiza y nos asegura de que el proceso de codificación sea reversible. O sea, de que si yo envío una información, la codifico, esta sea reversible, se puede decodificar. Un código singular no nos sirve para efectos prácticos porque se haría entender de que para dos símbolos de la fuente le haría corresponder una misma palabra código y eso no se podría decodificar eso. Por ejemplo, intentemos decodificar el siguiente código. Esto sería lo que llega. Si intentamos decodificar esto con la tabla número 1, vemos que por ejemplo 11 podría corresponder S1. Hasta ahí estamos bien. Luego 01 vemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tanto S3 como S4 hace corresponder el mismo código. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? No se podría. Entonces, el siguiente sería 0, 0 y ahí sí le haría corresponder S2. Ahora, si lo intentamos hacer con lo que es la tabla número 2, ya se podría decodificar sin problema. Por ejemplo, 11 le haría corresponder S1. Luego 01 le haría corresponder S3. Y en cuanto a 00 le haría corresponder S2. Y de esta forma ya decodificaríamos ese código. Algo importante tener en cuenta sobre los códigos no singulares es que se puede decodificar de varias maneras. Por ejemplo, lo que quiero entender, por ejemplo, tenemos
el siguiente código nos llega. Y eso es lo que queremos decodificar. Se puede suceder de que ese código, por ejemplo, si lo intentáramos decodificar con la siguiente tabla, habría varias formas de hacerlo. Por ejemplo, intentáramos decodificar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos que A le hace corresponder 0, B le hace corresponder 0,1, C le hace corresponder 0,01. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, tiene 0. Podremos decir, bueno, esto es 1. Esto es A. Entonces, como vemos aquí, hace corresponder A. Luego lo dividimos 0,1. Entonces sería B. Luego decimos, bueno, sigue un 0. Bueno, eso sería A de nuevo. Y luego 0,1, luego B. Y la decodificación sería con AB, AB. Pero viene otro y dice, bueno, que no lo dividimos por la mitad. Sencillo, ¿no? Y esa sería otra forma. Utilizamos CC y lo dividimos de esta forma. Y también habría otra forma también, decodificando la mitad. Cuando el primero 0, utilizamos A, luego B. Y luego el resto lo codificaron con C. Y también habría otra forma, que sería, bueno, utilizamos aquí C, luego aquí A, luego aquí B. Entonces, como vemos, hay 4 formas de codificar el mismo bloque, lo que no es eficiente también. Puede ocasionar problemas y pérdida de información. Entonces, esto lo solucionamos con lo que serían los códigos unívocamente decodificables que explicó mi compañera. Que lo que se encarga es de que solamente haya, como su nombre lo indica, haya una única forma de decodificar una palabra, un mensaje un bloque de código que se recibe. Y no suceda esto. Para eso se utilizan ciertas reglas que ya mencionó, de que no se puede todos los códigos, las palabras código, uno no puede ser prefijo de otra palabra código. Como por ejemplo aquí, en donde vemos que es 0,1. Si calculamos su prefijo, vemos que es 0, lo que ya nos da a entender de que X, aquí sería X1, luego aquí sería X2, X2, entonces X1 es prefijo de X2, por ende no cumpliría la condición de que sea unívocamente decodificable. Si garantizamos de que se cumpla esta regla, podríamos decodificarlo de una única forma. Y esto sería todo.